Bien, en este ejercicio vamos a estar trabajando con las herramientas de posición, rotación, escala e inclinación de un elemento. Antes de realizar el práctico número 6, que es construcción de un logotipo, veremos cómo trabajar con estas propiedades. Este panel lo vamos a encontrar desde el menú Ventana, Ventanas acoplables, Transformaciones, y si elegimos cualquiera de estas opciones, nos va a aparecer este pequeño panel. Podemos encontrarlo desde acá o yendo al menú Objeto, Transformaciones y elegir cualquiera de las opciones. Entonces de esta manera me va a estar trayendo el panel. Entonces voy a dibujar una figura con la tecla Control presionado. Recordemos que podemos hacer un rectángulo o un círculo perfecto. Y acá tenemos lo siguiente. Por ejemplo, acá en posición tenemos, para poder hacer varias copias, nosotros cuando hicimos el damero habíamos hecho un duplicado, después lo posicionábamos a la distancia que queríamos y luego continuamos con la tecla Control D, realizábamos varias copias. ¿Qué pasa si de repente yo quisiera hacer muchas copias de una manera más rápida? Acá en posición tenemos lo siguiente. Si no está activada, activamos primero la opción posición relativa y vamos a poder elegir alguno de estos ejes. Estos ejes coinciden con los ejes que se encuentran acá, que son los tirantes que utilizamos para cambiar el tamaño de nuestro objeto. Si yo, por ejemplo, quiero crear varias copias al costado de manera horizontal, vamos a seleccionar el eje que corresponde a este punto. Hacemos un clic ahí. Desde el panel de copias, yo le puedo indicar la cantidad de copias que quiero de este mismo elemento. Por ejemplo, voy a poner 20. Presiono aplicar y automáticamente me hizo las 20 figuras. Fíjense que nos ahorramos un montón de tareas porque no tuvimos que duplicar y cambiar la posición y después otra vez duplicar. Colocando unos valores automáticamente ya lo hizo. Lo mismo ocurre si yo cambio el eje a otra dirección. Voy a poner menos cantidad, le vamos a poner 5 y me hace una copia de 5. Y también no necesariamente funciona con un único objeto. Yo puedo tener varios seleccionados, indicarle otra posición distinta, la cantidad de copias y ahí ya lo tenemos. Todo armadito. En copias yo puedo asignarle un valor, una cantidad o lo puedo dejar en 0. Pero dejarlo en 0 significa que le voy a cambiar la posición a mi círculo. Voy a hacer una línea guía para que veamos. Entonces, si yo lo dejo en 0, se va a estar desplazando esa distancia, que coincide exactamente con el ancho de mi círculo. Si yo acá le pongo 2 copias, ahí va a estar haciendo el resto. ¿Qué pasa si posición relativa no está activada? Si posición relativa no está activada, no va a tomar como referencia estos puntos que se encuentran acá en mi figura, sino que va a estar tomando como referencia las coordenadas donde se encuentra el objeto. Si yo, por ejemplo, acá le pongo como coordenada, le voy a poner 100, y acá como coordenada le voy a dejarlo como 200, por ejemplo. Al dejarlo, le voy a poner 2, le voy a poner aplicar. Entonces tomo como referencia estas coordenadas. De acá hasta acá, 100 para el eje X y 200 para el eje Y. Y después de acá hasta acá, lo mismo. Fue cambiando y fue actualizando la distancia. Bien, para la segunda opción, que es la de rotación, voy a utilizar como referencia un texto. Acá, igual que en la opción anterior de posición, tenemos la opción de coordenadas o centro relativo, tomando como referencia, recordemos, estos manejadores, ¿sí?, que son los que se encuentran acá. Pero el valor más importante es el ángulo de rotación. Por ejemplo, acá le voy a poner como rotación 45 y al presionar aplicar, al estar en 0,
lo que va a hacer es rotar mi texto. Como podemos ver, una vez que colocamos acá 45 y aplicamos, vemos que la propiedad de rotación también cambió. En este caso solamente estamos cambiando el eje de rotación del mismo objeto, no estamos haciendo copias. Ahora, si nosotros ponemos acá, por traer un ejemplo, voy a poner 5 copias y voy a poner aplicar. Ahí vemos cómo se duplica esta misma figura 5 veces y gira en torno a 45 grados. Igual que en el anterior, podemos cambiar también lo que es el eje de rotación. Voy a colocar una esquina y vemos cómo el texto gira en base a este punto que se encuentra acá. Se pueden hacer no solamente una única figura, podemos tener, por ejemplo, 2 figuras. Lo que hay que tener en cuenta es de agruparlas. Ahí las agrupamos. Y ahora, por ejemplo, voy a cambiar el eje de rotación. Voy a seleccionar este eje y le voy a decir, por ejemplo, 10 copias. Y al momento de aplicarla, vemos cómo podemos conseguir algunas figuras. Cambiamos a otro eje. Invertimos. En vez de ser el de la esquina superior, esquina inferior. Y vemos también cómo cambian las figuras. Y aplicar. Podemos conseguir estilos realmente llamativos utilizando los círculos o incluso otras figuras. Solo es cuestión de jugar un poco. Vamos a ver la siguiente opción, que es la opción de reflejo. Acá voy a usar un texto también en un inicio. Voy a poner una fuente un poco más pachonchita. Mira, tengo texto. La tercera opción, que es la de reflejo, vamos a poder reflejar nuestros elementos tanto de manera horizontal como vertical. Pero estas opciones también las podemos encontrar de este otro lado. El problema es que no todas las figuras aceptan estos cambios. Vamos a poder ver a medida que estamos trabajando que en algún momento, si queremos reflejar, vamos a ver que no tenemos estas opciones. Y ahí es donde utilizamos el panel de transformaciones. Si yo, por ejemplo, lo utilizo desde acá, puedo reflejar los textos o las piezas, ¿sí? Pero acá tengo la posibilidad de hacer copias. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo este eje como referencia, vamos a aplicarlo y ahí vemos cómo se copia. Si cambio el eje, ahí se copia para el otro lado. Esta opción es muy útil si, por ejemplo, tenemos que hacer un efecto de reflejo. Voy a dejarle solamente acá. Y una vez que lo tenemos, le puedo asignar, por ejemplo, un relleno degradado. Lo voy a hacer sencillo. Y acá voy a poner blanco. Y por ejemplo, de una manera rápida y sencilla, ya hicimos un efecto de reflejo. ¿Qué otra opción tenemos dentro de las opciones de reflejo? Fíjense que acá hay una opción que es porcentaje. Si no tenemos ninguna de estas dos opciones activadas, podemos cambiar y escalar nuestro elemento usando valores de porcentaje. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el valor es inferior al 100%, lo que vamos a estar haciendo es achicar ese elemento. Lo voy a dejar en 0 para que veamos lo siguiente. Voy a utilizar como eje esta esquina, entonces vamos a ver que el texto se va a achicar de acá hacia acá. Vamos a poner aplicar y vemos cómo se achicó la mitad de su tamaño. Si yo le asigno un valor superior al 100%, por ejemplo, le voy a poner 200, acá va a aumentar el doble. Y ahí vemos cómo aumentó, tomando como referencia este eje. Algo que podemos hacer también, voy a dibujar un rectángulo. Vamos a ver un efecto que a mí me encantó. Lo voy a achicar, voy a tomar como referencia este eje. Voy a hacer que se achique unas 3 veces. Y le voy a poner un 70%. Vamos a ponerle a aplicar. Y ahí vemos cómo se va achicando automáticamente el rectángulo. Entonces, en vez de estar copiando el rectángulo y achicándolo de a poco, podemos hacer un efecto como este.
Lo mismo con cualquier figura. En el caso del círculo, por ejemplo, lo voy a dejar acá en el medio y aplicar. Después, la cuarta opción es la de escalar. La diferencia entre esta opción y la que vimos recién es que acá, en vez de tener porcentajes, vamos a tener las medidas en milímetros. Entonces, las modificaciones que nosotros realicemos acá van a estar afectando a estos valores. Por ejemplo, acá están 0. Si yo le pongo 50, y acá, por ejemplo, le pongo ahí, está activado proporcional, por eso cambia en ambos. Le voy a poner, por ejemplo, 45 para que sea distinto. Al aplicarlo, vemos cómo se modificaron los valores de ancho y alto que se encuentran en la parte superior. El último valor que tenemos es el de inclinación, el cual nos va a permitir deformar nuestro elemento. Le designamos primero un punto de anclaje, ahora voy a dejar en 0 para que lo veamos bien, y podemos modificar ya sea el eje X o el eje Y. Voy a colocarle un pequeño valor de inclinación desde el centro y voy a poner aplicar. Y ahí vemos cómo nuestro elemento se deformó. Si yo, por ejemplo, le hago un par de copias, al presionar aplicar, vemos cómo cada una se fue desplazando un poco más su valor de inclinación. Y esto fue la sección de transformaciones. Ahora vamos a realizar el ejercicio del logo de Corel. Entonces, lo primero que haremos es, vamos a crear un cuadro y nos pide que tenga una determinada medida, que es de 30 por 30. Así que dibujamos un recuadro. Acá colocamos 30 de ancho y 30 de alto. Y Enter. Ya le voy a dar el color rojo. Ahora, lo que necesitamos hacer es esta figura que se encuentra acá. Y donde debemos prestar atención es qué punto se toma como referencia para poder crearlo. Tenemos acá nuestro recuadro y como podemos ver se toma como referencia esta esquina para crear este cuadro. Por lo tanto, me voy a ir a posición. Voy a seleccionar posición relativa y le voy a indicar mi punto. Una vez que lo indiqué, le digo que voy a necesitar una copia. Y ahí ya lo tenemos. Ahora tenemos que pensar en este elemento. ¿Cuál de estas esquinas, cuál de estos puntos es el que toma como referencia para girar? Si nosotros miramos acá en el dibujo, vemos que es este punto que se encuentra acá. Por lo tanto, este es el punto de referencia que vamos a utilizar. Así que vamos a ir a rotación, seleccionamos la esquina y acá no quiero que me haga una copia porque quiero modificar este mismo. Lo colocamos en 0 y el valor del ángulo va a ser de 45 y aplicamos. Volvemos nuevamente a posición porque vamos a hacer una copia. Ahora este cuadro, si miramos bien, está tocando en este punto. Por lo tanto sería este punto. Hacemos un clic y aplicamos. Vamos a rotación. Ahora estamos trabajando con nuestro pequeño cuadradito. ¿Cuál es el punto que toma como referencia de giro? Fíjense que es el que toca con este elemento. Por lo tanto, este es nuestro punto. Seleccionamos, dejamos 45 y aplicar. Volvemos a posición. Y acá vemos que para poder crearlo, está tocando en este sector. Por lo tanto, sería este punto. Dejamos el 1, aplicamos. Vamos a rotación. Y ahora, en este cuadradito, está tocando esta esquina. Por lo tanto, es este punto que se encuentra en la parte superior. Y aplicamos. De la misma manera que trabajamos arriba, vamos a hacerlo en la parte inferior. Vamos a posición. Nos fijamos que toma como referencia esta esquina para poder crearse. Y acá esto suele pasar a veces porque los valores de los ejes no se actualizan. Volvemos un pasito para atrás, vamos a cambiar la posición relativa y volvemos a colocar este valor. Ahora, para girarlo, ahora vamos a girarlo y nos fijamos que toma como referencia esta esquina. Así que seleccionamos esa esquina y acá, si yo lo dejo en 45, va a girar de esta manera. Tiene que girar pero en el sentido contrario.
así que va a ser menos 45. Vuelvo a posición. Tenemos acá esta esquina, que sería este punto. Vamos a rotación. Y acá el que toma como referencia es el que toca con el otro elemento, que sería este punto. También nos aseguramos que esté en menos 45. Y ahora hacemos la última pieza. La última pieza está tocando acá, por lo tanto sería este punto. Y para rotar de este elemento es el que está tocando con la otra esquina, por lo tanto este punto. Así que nos vamos a rotación. Y acá ya tenemos nuestra figura terminada. Fíjense que en un inicio parece complicado por la cantidad de pasitos que hay que hacer, pero ya después con la práctica va saliendo. Bueno, hasta el ejercicio número 6 de Corel estuvieron trabajando con herramientas de dibujo que ya están armadas. Por ejemplo, si yo quería una estrella, iba acá donde estaba la herramienta polígono, ahí puedo crear un triángulo, depende de la cantidad de esquinas que se requieran. Si yo quería una estrella, iba y la dibujaba, lo mismo con los rectángulos y con las elipses. Si yo quisiera, por ejemplo, usar otras figuras de Corel, donde está ahora la estrellita, que es la última herramienta que utilicé, bueno, tenía también espiral, y más abajo tienen formas básicas. Desde formas básicas hay otros dibujos que ya también vienen armaditos y predefinidos dentro de Corel. Pero, ¿qué ocurre? Acá en este ejercicio me pide que recree el logo de Apple. ¿Qué pasa? El logo de Apple no va a estar construido. Lo mismo si de repente tengo que armar el logo de Adidas o el logo de lo que fuere. En este caso tengo que armarlo yo de cero. Para eso hay unas herramientas de dibujo que las vamos a encontrar acá dentro de este panel. Si mantenemos presionado, tenemos mano alzada, línea de 2 puntos, Bezier, pluma y otras opciones. En este caso vamos a estar trabajando con Bezier. La herramienta Bezier me va a permitir crear nodos, o sea puntos, unidos con una línea recta. Yo, por ejemplo, con Bezier voy a hacer un clic, ahí tengo un nodo. Voy a hacer un clic en otro lado de la pantalla, ahí tengo otro nodo y vemos cómo se conectó una línea recta. Si yo mantengo presionado al momento de crear el nodo y sin soltar arrastro, ahí estoy generando una curva. Si yo hago otro clic acá, sin mantener presionado, ahí vemos cómo continúa la curva. Lo más recomendable cuando trabajamos con Bezier es directamente hacer puntos unidos con líneas rectas. Así es más fácil para comenzar. Entonces yo puedo hacer varios puntos, varios nodos, y siempre tengo que volver al punto inicial, sí o sí, o sea, para cerrarlo. Si yo hago un clic, por ejemplo, un poquito más no pegado, ¿sí? Esto lo voy a soltar un poquito. Si yo, por ejemplo, lo tengo así cerquita, o sea, no está cerrado. Capaz que de lejos lo veo y para mí parece que está cerrado. Si no está cerrado, yo no lo voy a poder pintar. Fíjense que estoy tocando acá las opciones de relleno, los colores, y no me está pintando. Esto es porque mi elemento no está cerrado. Entonces siempre tenemos que asegurarnos de, cuando estamos dibujando, volver al punto inicial. ¿Qué pasa si yo ya lo armé y no me quedó cerrado? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, si yo voy con la herramienta selección y marco mi objeto, no me aparecen las propiedades. Entonces en este caso vamos a utilizar una segunda herramienta que se llama forma. Esta herramienta me va a permitir seleccionar los puntos, los nodos, cambiarlos de ubicación. Puedo seleccionar uno o puedo hacer una selección y marcar varios al mismo tiempo. Acá en este caso yo lo que necesitaría es cerrarlo. Entonces, así como está, en la parte superior aparece este pequeño botoncito que me va a permitir
cerrar mi elemento. Una vez que está cerrado, ahí sí le puedo asignar un color de relleno. La herramienta forma no solamente me va a permitir cambiar de posición lo que serán los nodos, sino que además yo voy a poder eliminar o añadir esos nodos. Supongamos que yo quiero eliminar, acá por ejemplo, lo que hizo fue cerrar, crear una línea nueva. Entonces yo este lo quiero eliminar, no lo quiero. Entonces le hago doble clic. Esa es una opción. Otra opción para eliminarlos es haciendo un clic solo para marcarlo, y en el panel de las propiedades tenemos este icono para eliminarlo. Si yo quiero añadir uno nuevo, puedo hacer o doble clic para crear un punto o un clic en la posición donde lo quiero crear, me voy al panel superior, ahí lo voy a añadir y ahí lo puedo estar cambiando. Siempre lo más fácil va a ser hacer doble clic sobre la figura, pero si por algún motivo haciendo doble clic no nos sale el doble clic, que puede pasar, es más, a algunos alumnos les ocurre, entonces en ese caso tienen la opción de un clic y añadirlo. Y si hacemos clic derecho, también tenemos las opciones para poder añadir o eliminar un nodo. Clic derecho, ahí eliminar. ¿Alguna duda con B, Siriforma? No, profe, ninguna. Perfecto. Carlos, Facu, Ninguna. joya. Facu, no te pierdas la clase, ¿eh? Perfecto. Bien. Hasta acá hicimos los nodos, se conectaron con líneas rectas. Pero yo miro mi diseño, mi manzana tiene curvas. Para poder hacer las curvas, lo que se hace es lo siguiente. Podemos hacer clic derecho encima de la línea recta y elegir la opción a curva. Cuando seleccionamos la opción a curva, van a aparecer estas pequeñas flechitas, que son los manejadores. Yo puedo agarrar los manejadores de manera individual para controlar la curva que pertenece a este nodo. Entonces ahí lo puedo modificar. Si yo, por ejemplo, pongo a curva, puedo agarrar desde el medio, siempre con el botón principal, y arrastro, y ahí estoy moviendo los dos manejadores al mismo tiempo. ¿Cómo hago para volver a visualizarlos? Esperen que les voy a cambiar color. Ahí está. Para poder visualizarlos hacemos un clic en el nodo y automáticamente aparecen las flechas. Un detalle, un error que, no es un error, es que a veces uno haciendo los dibujos no presta atención. Cuando hacen clic derecho, si la opción a curva no les aparece, significa que el objeto ya está, o sea, la línea ya tiene una curva hecha. Todo lo que tienen que hacer es, ahí lo van desplazando. Si yo no tengo ninguna curva, les va a pasar esto. Se va a mover la línea recta toda entera. Pueden hacer o clic derecho o, así como está, van a la barra de propiedades y ahí tienen la opción para convertirlo en curva. Si yo sé que todo mi elemento, todo mi objeto va a ser una curva, entonces, así como está con forma, selecciono toda la figura entera y ya directamente lo convierto en una curva. Entonces, de esa manera me ahorro de tener que ir línea por línea para poder convertirlo. Y ahí lo puedo ir modificando. Bien. Voy a borrar esta cosa espantosa. Vamos a hacer un corazoncito. Si bien estaba el corazón para diseñarlo, igualmente lo voy a hacer acá. Ahora, detalle a tener en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos el nodo y puedo agarrar las esquinas y lo voy cambiando. Fíjense cómo queda acá la esquina. En este caso, si yo lo giro, por ejemplo, si yo desplazo esta forma, fíjense que si yo esto lo dejo así como una esquina, les queda de esta manera, o sea, no queda redondito. Entonces siempre hay que tratar de que quede de esta manera, ¿sí? Que quede ahí como una línea totalmente recta. Que si yo, por ejemplo, lo hago así, fíjense que también queda como una esquina, una punta.
Y acá siempre tengo que asegurarme que quede ahí derechito. Para no tener que hacer esto, pues si yo por ejemplo muevo un manejador, me vuelve a quedar otra vez la esquina, tenemos algunas opciones para los nodos, que las vamos a encontrar acá. Tenemos la opción de nodo suavizado y de nodo simétrico. Si yo selecciono esta opción, que es la de nodo suavizado, cuando movemos una flechita, se va a mover las dos al mismo tiempo. La primera opción, que es el nodo asimétrico, me va a permitir controlar nuevamente las flechitas de manera individual. Ahora, suavizar nodo me permitía mover las dos flechitas al mismo tiempo. La opción de nodo simétrico también me permite mover las dos flechitas al mismo tiempo. La diferencia entre la opción de suavizar y simétrico es la siguiente. En nodo simétrico, no solamente al girarlo cambian las dos al mismo tiempo, sino que si yo lo muevo, los acerco o los alejo, se mueven las dos al mismo tiempo. En cambio, con la opción de nodo suavizado, gira, pero si yo estiro una, la otra no se estira. ¿Sí? ¿Cuándo se van a estar utilizando estas opciones? Todo dependerá de mi elemento. Si yo sé que esta sección es curva y no tiene que quedar en ningún momento una esquina, entonces ahí voy a estar utilizando, ya sea nodo simétrico o suavizar nodo. Si yo sé que mi figura tiene que estar sí o sí formando acá una esquinita, entonces ahí sí, me aseguro de que esté siempre en nodo asimétrico. Lo más recomendable cuando vamos a trabajar con la herramienta Bezier es empezar calcando los objetos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Con nodo simétrico, asimétrico? No. Ok. Good, good. No. Muy bien, muy bien. Joya. Entonces, lo que tenemos que hacer es, supongamos que yo tengo que armar el logo de Corel, de Apple, entonces voy a poner logo Apple. Busco una manzanita, voy a usar esta, la voy a guardar. Y la voy a traer acá. Como yo voy a calcar esta imagen, lo más recomendable para que no se mueva es bloquearla. Así que así como está, clic derecho y la vamos a bloquear. Para bloquearlo también puede ser clic derecho sobre la figura o desde el menú Objeto, Bloquear, Bloquear objeto. Esta opción no tiene atajo de teclado. Y ahí ya tengo mi objeto fijo. Ahora, ¿cómo hacemos? Voy a ir con Bezier y voy a empezar a calcar. Acá la cantidad de puntos siempre es recomendable que sean pocos cuando estamos dibujando. Yo no voy a andar haciendo esto de tener demasiados puntos, porque ustedes no se olviden que después estos puntos hay que convertirlos en curva. Entonces, si yo hago demasiados nodos tratando de calcar la figura, cuando llegue la hora de tener que hacerle las curvitas, voy a tardar mucho más tiempo, porque yo tendría que estar curvando cada uno de estos puntos, ¿sí? Y lo más probable es que no quede bien. Entonces me llevaría mucho más tiempo y encima no va a quedar bien. Entonces siempre cuando arrancan, que tengan poca cantidad de nodos, poca cantidad de puntos. Así que voy a ir con Bezier. Voy a cambiarle el color. Para cambiar el color antes de empezar a dibujar, no tengo que tener nada seleccionado. Voy a hacer clic derecho en el color celeste y me va a aparecer este pequeño panel que me dice cambiar valores predeterminados. Fíjense que cuando estamos dibujando un rectángulo, un círculo, cualquier figura, siempre por defecto el color es negro. Eso es porque el valor predeterminado es negro. Si yo no tengo ningún elemento seleccionado y hago un clic izquierdo o un clic derecho, estoy cambiando esos valores predeterminados. Ahora hice clic derecho en el color celeste, voy a ponerle aceptar para que todos los gráficos me queden
ya con ese color. Y empiezo a calcar. Ahí tengo un punto. Voy a hacer uno acá, otro acá, otro acá. Acá, como es todo curva, me voy a ir directamente acá, a este punto. Voy a hacer un punto acá, otro aquí, y lo voy a cerrar. Si yo después veo que necesito otro punto más, hago doble clic y le puedo añadir otro punto, ¿sí? De ser necesario. En este caso lo voy a dejar así como está. Una vez que lo tengo, marco todo y lo convierto en curva. Entonces, acá. ¡Qué chueco! Bien, yo sé que en esta sección no tiene que haber una esquina. Tiene que ser curva totalmente. Entonces, así como está, le voy a poner nodo simétrico. Entonces, de esa manera siempre voy a tener acá una curva. Lo mismo en este punto. Lo voy a colocar acá más o menos y le voy a decir, no, yo quiero que sea simétrico, porque no tengo una esquina. No es como en este caso que ahí tengo una esquinita. Acá es todo totalmente curvo. Así que, de vuelta, nodo simétrico. Bien. Y este manejador lo voy a llevar hasta acá. Acá lo mismo, nodo simétrico, y voy cambiando la curva. Acá voy a hacer el mismo proceso, nodo simétrico, y lo voy a cambiar. Bien, acá tengo un problema, porque yo acá necesitaría, puedo agregar otro punto para poder trasladarlo. Podría ponerle también nodo simétrico, y ahí me quedaría ya la curva. Si yo no quiero añadir otro punto, fíjense que ahí al momento de eliminarlo ya me quedó la curva re linda, re monótona. Voy a volver para atrás. Bien. ¿Qué pasa? Si yo estiro este manejador, se me estiran los dos juntos. Entonces yo digo, no, esta curva me gusta como quedó, está genial. Quiero modificar solamente la curva de este punto, pero no quiero perder, no quiero que me quede una esquina. Entonces ahí tenemos la opción de nodo a nodos, suavizar nodo. Entonces cuando suavice el nodo, ahora sí, puedo agarrar este manejador y puedo controlar solamente esta sección de la curva. Lo mismo acá, lo voy a suavizar y ahí lo puedo controlar, ¿sí? O pueden tener otro nodo acá, como ustedes prefieran. Acá lo voy a suavizar. Lo voy a poner simétrico. Acá también simétrico. Este lo voy a dejar como está. Y este, tuki, lo dejo para acá. Activo siempre el nodo para poder visualizar los manejadores. Y si digo no, quiero que me quede lo más parecido posible, entonces le puedo agregar ahí otro nodo. Entonces ahí puedo controlar mejor los elementos. Acá igualmente en el libro les dice los puntos que tienen que tener. Si ustedes quieren pueden seguir el diagrama como está acá o lo pueden ir haciendo a su criterio. En el caso de la hoja, yo por ejemplo no voy a hacer tanta cantidad de puntos, no es necesaria. Porque yo acá con Bezier voy a marcar un punto, otro punto y vuelvo acá para cerrar. Así como está, con forma, hago todas las curvas y acá estiro para un lado tuki, y estiro para el otro. Tuki. Y ahí ya queda. ¡Tarán! Este lo voy a pintar y lo voy a sacar. Si quiero volver al trazo como estaba antes, fíjense que ahora todos van a ser celestes, sin nada seleccionado,
hago clic derecho en el color negro y vuelvo otra vez a colocar el valor predeterminado en negro. Entonces los próximos diseños van a quedar con la línea negra. Esto voy a desbloquear. Chau, chis. Y ahí ya tengo mi manzanita de Apple. ¿Alguna duda con el diseño? Profe, ¿tenemos que hacer solo la silueta o lo tenemos que rellenar también? Pueden hacer solo la silueta. Es lo más recomendable. Igualmente yo les aconsejo que después las rellenen para saber si quedó cerrado el elemento. Pues muchas veces pasa que puede ser que la figura quede abierta. ¿Sí? La opción de relleno es solamente para probar si quedó cerrado. Si quedó, una vez que vemos que quedó cerrado, le pueden sacar el relleno para que quede blanquito. Algo que esto es solamente después si tienen que hacer algún calco. Si buscan una imagen, por ejemplo, bueno, a ver. Supongamos que yo quiero calcar una imagen. Tengo este dibujito. Voy a guardarlo. Acá me aseguro que esté en JPG o en PNG. Y este lo voy a llevar acá. Bien. El diseño no se trata como en la manzanita que era de color gris. Entonces yo le cambié el color de trazo y listo, ya lo pude solucionar, no tuve ningún problema. Si lo que traen es una imagen con varios colores, lo que van a hacer es lo siguiente. Una vez que bloquean el objeto, pueden dibujar, por ejemplo, un rectángulo, rellenarlo de blanco, le voy a sacar el borde, y a este rectángulo le pueden bajar la transparencia, o sea, la opacidad del diseño. Acá hay una herramienta que se llama transparencia. Le vamos a seleccionar que sea sólido y entonces ahí ya lo tenemos semi-transparente. Entonces es más sencillo para poder calcarlo. Desde acá le pueden cambiar el nivel de transparencia. Si quieren que su valor de transparencia, al ser, por ejemplo, si lo dejo en 100%, quiere decir que es totalmente opaco, lo vamos a estar visualizando. Si le bajamos el valor, va a ser más transparente. Entonces, y después este rectángulo lo pueden bloquear. ¿Sí? Esto es un pequeño truquito por si quieren calcar después algún elemento, algún diseño que vean en internet y les resulte, así les resulta más cómodo poder copiarlo. ¿Alguna duda? No. Good. Profe, ¿le puede cambiar el contorno al logo que hizo anteriormente? ¿Al logo de la manzana? Sí, por ejemplo, el contorno lo dejó en negro. Se puede cambiar ahí. Sí. Por ejemplo, yo el relleno lo hago de un color y el contorno lo puedo hacer de otro. Exacto. Por ejemplo, acá le puedo poner el relleno en rojo y puedo hacer clic derecho. Y ahí el contorno en este caso sería de otro color. También se puede cambiar el grosor, por si necesitas que se vea un poquito mejor. Por ejemplo, lo voy a poner en 5 y ahí se ve más gruesito. Lo que no se puede hacer de los contornos es crear, por ejemplo, un degradé de colores. En el caso de los contornos, solo, por ejemplo en Corel, solo te admite colores sólidos directamente. ¿Y dentro del relleno puedo poner dos colores? ¿O no se puede? Sí, ahí para poder, por ejemplo, cambiar los colores, tenemos desde el bote de pintura, este que se encuentra acá, que es relleno interactivo. Pueden tener relleno degradado. En este caso son, por ejemplo, son únicamente dos colores, pero si yo quiero más tonos de color, por ejemplo, en esta línea le hago doble clic y ahí yo le puedo colocar otro color distinto. Se ve genial. Y ahí se puede ir cambiando, ¿ves? Se puede cambiar la dirección, también se puede cambiar lo que es el tipo de degradado, en vez de que sea, lo voy a invertir, en vez de que sea lineal como está acá, se puede transformar y tenemos diferentes opciones acá. Puede ser radial, que es uno de los más comunes. Entonces puede indicar, por ejemplo, un destellito. Después tenemos otras opciones, yo no las uso,
pero están. Me quedaría. Y también se pueden seguir añadiendo más tonos de color. Por ejemplo, voy a poner blanco, amarillo, verde. Ahí queda medio raro. Está bueno. Raro, pero bueno. Y ahí todo con relleno interactivo y lo podemos ir, se puede ir modificando. Gracias. No, de nada. Ya la... Ahí ya hice el lío. Ahí está. Bien. Pueden, como hicimos antes con el diseño de la manzana, lo pueden calcar si quieren o pueden traer la imagen como referencia si no tienen que andar maximizando ni minimizando nada. En el caso de la vaquita, que les va a pasar también cuando tengan que hacer el delfín, es por partes. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, para poder armar esta sección de la aleta del delfín, yo tengo que tener esta figura cerrada para poder rellenarla. Entonces no puedo armar lo que sería el contorno del delfín todo de una sola vez. Lo tengo que hacer por partes. Acá en la vaquita pasa igual. Yo voy a tener que armar todo por partes. Por un lado la cabeza, por otro lado lo que es el cuerpo, las patitas también por separado. Nunca hagan todo completo de una sola vez. En el caso de la cara, que es la cabeza, lo vamos a estar armando con Bézier, ¿sí? Tanto el cuerpo como la trompa y los ojitos, eso es con círculo. Si ustedes quieren intentar hacer un círculo con Bézier, están en total libertad de hacerlo, no hay ningún problema. Yo no lo haría, pues si está la herramienta círculo, usamos el círculo. Entonces con Bézier empezamos a diseñar. Siempre tengan en cuenta que tienen que ser pocos puntos. Total, después se pueden añadir los que necesiten. Acá no lo veo, pero yo lo tengo que terminar. Tengo que dibujar el resto como si estuviera en la pantalla. Si yo quiero que quede alineado, puedo trabajar con líneas guías para tomar como referencias. Y bueno, a ver, quiero que queden derechito, o de repente quiero que las orejas, en vez de que queden así, quiero que queden bien alineadas. Sí, eso lo pueden ir trabajando ustedes. Esto me quedó al revés. Voy a seleccionar varios puntos y esto lo voy a subir un poquito. Si de repente quiero tener más libertad para mover los nodos, fíjense cómo se me están pegando en esta pequeña línea. Si yo quiero moverlos con más libertad, voy a ir al menú Ver. En esta versión 2018 tengo una opción que dice Desencajar. Entonces todo lo que esté activadito para encajar, automáticamente lo desencaja. Y ya tengo más libertad para poder desplazar los elementos. Una vez que lo tengo, marco todo, lo convierto en curva. Esta parte de acá no lo voy a convertir en curva, ¿sí? Lo voy a dejar así derechito como está, no lo voy a mover. Porque después, cuando yo vaya con la herramienta elipse y dibuje lo que sería la trompa, la relleno de blanco y automáticamente ahí lo va a estar tapando. Entonces acá una vez que lo tengo, voy a empezar a darle las curvas. Acá quiero que quede redondito, así que voy a colocar un nodo simétrico. Y después lo mismo con el resto de los puntos. Acá como hay una pequeña esquina, un giro, entonces lo voy a dejar como está. Y acá le voy a hacer una curvita. No hace falta que quede exactamente como está en el diseño. Si les queda un poco distinto, no hay problema, no me voy a enojar. Porque todo depende de... todo requiere práctica.
Voy a poner tic. Ningún diseño queda bien a la primera. Ojalá fuera así de fácil. Todos los puntos siempre se pueden ir moviendo, se pueden ir borrando, eliminando. Esto quedó muy arriba. Fíjense que pueden seleccionar varios, en vez de estar moviendo los nodos uno por uno, pueden seleccionar un conjunto de nodos y los pueden desplazar, así es más fácil. Acá, por ejemplo, estoy haciendo una selección y me forma como un rectángulo, pero desde acá donde dice rectangular, si elijo la opción mano alzada, yo puedo mantener presionado y sin soltar, puedo ir dibujando los nodos que quiero seleccionar. Un poquito de curva también. Y esto un poquitito más para adentro. Bien. Ahora sí. Una vez que lo tengo, vamos con la trompita y lo relleno blanco. Este lo voy a pintar de un color para asegurarme que está cerradito y ahora blanco nuevamente. Bien. Esto un poquito más para adentro. Si yo comparo este círculo con este otro, me doy cuenta que no es un círculo perfecto. Entonces, para no tener que armar este círculo con Bézier, estos elementos se pueden convertir en una forma. Fíjense que si yo voy con la herramienta forma y agarro este nodo, lo único que va a estar haciendo es modificándolo según las propiedades que se encuentran en la parte superior. Yo puedo tener o un arco, ¿sí?, para que quede abierto, o el sector circular, que sería como un Pac-Man. Yo en este caso quiero tener la posibilidad de modificar estas curvas de mi círculo. Entonces, así como está el círculo, podemos convertirlo así en curvas desde acá, desde este botón, o desde el menú objeto, convertir a curvas. Al momento de convertirlo a curva, yo voy a forma y me aparecieron estos nodos que antes no estaban. Y desde acá yo puedo manipular tranquilamente mi círculo. Creo que eliminé el punto, sí. Y lo puedo ir modificando. Para que no quede tan... Oh, perfecto. Si lo quiero girar, hago un clic y lo puedo girar un poquitito más. Para los ojitos, lo mismo. Una vez que tengo uno, si lo quiero deformar también, le activo la opción de convertir a curva y los puedo deformar un poquito, para que no queden tan perfectos. Estas manchitas que están acá las voy a dejar para el final, porque necesitamos tener ya más o menos la vaca terminadita. Para el cuerpo, elipse. Lo mismo, hacemos al círculo. Lo voy a convertir en forma. Y lo voy a aplastar un poquito de los costados. Y lo voy a girar. Ahí está. Ahora,
Un detalle que esto quiero que lo veamos. Cuando yo le voy a dar a rellenar al cuerpo, automáticamente tapo el elemento que está ahí. Porque no sé si lo habrán notado, pero Corel al momento de diseñar los dibujos trabaja con un orden, donde tenemos el primer dibujo va a quedar de fondo, el siguiente que armamos va a estar por encima y así sucesivamente todos los siguientes objetos que vamos diseñando. Este orden se puede ir cambiando. Yo puedo decirle, por ejemplo a este, le puedo cambiar el orden y puedo decir que quede detrás o delante de otro. Supongamos que yo al amarillo lo quiero delante del naranja. Entonces al amarillito le hago clic derecho, orden, y acá tenemos estas opciones que se encuentran acá. También puedo ir al menú objeto y desde orden tengo las mismas opciones. Como yo quiero indicarle delante de qué objeto lo quiero, entonces con orden voy a elegir delante de. Hago un clic, me aparece esta flechita donde yo le voy a decir, bueno, delante de qué elemento lo quiero. Lo quiero delante de este. Y le hago un clic. Y automáticamente ya cambió la posición. Si yo quiero que este naranja esté detrás del verde, lo mismo. Le hago clic derecho sobre el naranja, orden, y le voy a decir, lo quiero detrás de esta figura que se encuentra acá. La otra opción es, desde el menú objeto, orden, yo le puedo indicar si quiero que avance uno o retroceda uno. Si yo le pongo avanzar uno, como tengo un solo elemento encima de este, entonces automáticamente se posiciona por encima del amarillito. Si yo le pongo retroceder hacia atrás, retroceder uno, ahí va retrocediendo. Fíjense que cuando yo fui a orden, ya no me deja avanzar uno. ¿Por qué? Porque mi elemento, este, ya está por encima de todos. Lo importante es lo siguiente. Yo, por ejemplo, ahora le voy a poner que quede este delante de el turquesa. Bien, supongamos que lo tengo así. ¿Qué pasa? Yo quiero que este elemento no me esté tapando el turquesa. Este elemento lo quiero detrás del amarillo. Así como está, voy a poner orden, detrás de. Si yo hago clic encima del objeto, me va a decir, no puedo moverlo en relación a sí mismo. Tengo que seleccionar otro elemento. ¿Qué pasa? Yo no veo las otras figuras como para poder hacerle un clic. Entonces, voy a hacer un clic afuera. ¿Desea intentarlo de nuevo? No, no quiero intentarlo de nuevo. Yo lo que tengo que hacer es mover un poco la otra figura para poder visualizar esta que se encuentra acá. Entonces, ahí sí, puedo hacer clic derecho y cambiarle el orden y decirle, lo quiero detrás de el amarillo. Una vez que le cambie el orden, ahí vuelvo a posicionarlo como estaba en un inicio. Por lo tanto, el cuerpo de la vaquita quiero que quede atrás de todo. Por lo tanto, tiene que estar atrás de la cabecita. Así que le hago clic derecho, orden, detrás de la cabecita de la vaca. Y ahí ya más o menos lo voy armando. ¿Cómo van? ¿Alguna duda con el orden? No. Joya. Really good. Muy bien. Bien, bien. Joya. Ahora, para las patitas, voy a ir con Bezier. Voy a hacer tipo como botitas. Voy a seleccionar todo y lo voy a convertir en curva. Acá tenemos, no tiene punta, así que es totalmente curvo. Acá tampoco, totalmente curvo. Y esta, bueno, esta sí, esta está bien. Voy a cambiarle. Bien, si por algún motivo yo quiero cambiarlo y decir, no, la verdad que no me gusta cómo queda así,
quiero que quede una esquina, entonces ahí sí, se puede cambiar a nodo asimétrico y se puede ir modificando. Y lo voy a dejar más o menos así, está bien. Bien. Una vez que tengo armado una patita, la voy a colocar acá, voy a hacer un duplicado y voy a reflejarlo. Recordemos que como solamente no voy a hacer ninguna copia, quiero reflejar este mismo elemento, utilizamos las opciones que se encuentran acá arriba para reflejar. Y ahí lo tengo. Esta patita después voy a hacerle otro nodo. Y este un poquito más redondito. Y más arriba. Para que no quede exactamente igual a la otra. Ahora, tenemos esta parte que se encuentra acá. Es como si estuvieran unidas las patitas con el cuerpo. Acá vamos a utilizar una opción que se llama soldar, que me va a permitir unir. En vez de agruparlas, va a estar uniendo, convirtiéndolas en una pieza sola. Voy a colocar esta patita, más o menos ahí, y esta patita acá. Voy a seleccionar el cuerpo con las dos patitas, así que con Shift presionado los voy marcando. Una vez que tengo varias opciones, no solamente me permite agrupar, sino que aparecen estas opciones que se encuentran en el panel superior. En este caso lo que vamos a utilizar va a ser la primera, que es la de soldar. Así que voy a hacer un clic ahí. Y al momento de soldarlo, ahí vemos cómo se unieron. Acá quedó un punto medio raro. Ahora les voy a explicar por qué ocurrió eso. Y si yo lo pinto, nuevamente, ¿qué pasa? Las patitas las habíamos hecho últimas, por lo tanto las patitas estaban delante de todo. Y tengo que cambiar nuevamente el orden. Voy a volver para atrás. Bien, acá. ¿Por qué esta patita quedó bien y esta no? Cuando nosotros vamos a soldar los elementos, si yo dejo este objeto muy en el borde, al momento que lo quiera soldar, va a estar soldado, pero como está muy en el bordecito, entonces no se nota esa unión. ¿Sí? O sea, no queda como un elemento. Entonces lo que se hace es, para poder soldar y que quede bien, el objeto tiene que estar un poquito más adentro. Entonces, al soldarlo, ahí queda correctamente soldado y no se ve el borde de los objetos. Entonces, esta patita tiene que ir un poquito más adentro. ¿Sí? Esto es importante porque a veces les queda, a los alumnos se les nota la unión, la soldadura que tuvo, entonces no. Lo que pasaba era que tenía que hacer sí o sí un chiquitín más adentro. Ahí lo soldamos y ahí vemos cómo quedó bien, correcto. Las patitas de atrás las tenemos que hacer enteras, por más que no se vean. Y lo convierto en curva. Y nodo simétrico. Esta parte no se ve, así que la voy a dejar así nomás. Ahí ya tengo una patita, la voy a colocar acá. La relleno de blanco y le cambio el orden. Detrás de el cuerpo de la vaquita. Me queda un poco grande, voy a achicar. Una vez que tengo esta, la voy a duplicar. Edición, duplicar. Reflejo. Y modifico el punto. Ups.
Bien, listo, ya tengo lo que sería la vaca. Algo que no hice, que está mal, fue guardar el trabajo. Ya, ni bien hubiera terminado de armar la cabeza, así como está, ya tendría que haberlo guardado. ¿Por qué? Se corta la luz, se tilda el programa y yo perdí mi vaquita. ¿Sí? Así que siempre ir guardándolo, el proyecto. No importa si hicieron algo pequeñito, no importa, lo siguen, lo guardan. Las manchas. Vamos a hacer estas manchitas primero. Voy a agarrar un círculo y lo voy a colocar acá. Voy a convertirlo en forma. Lo voy a deformar un poquito. Miren, acá tengo uno. Ahora, yo lo que voy a necesitar es pintar este pedacito que se encuentra acá. Así como está, hay una herramienta en Corel que se llama relleno inteligente, que la van a encontrar acá. Si algunas herramientas no les aparece en esta versión de Corel, acá hay un pequeño botoncito que es como un más. Esto les va a permitir añadir otras herramientas que acá no aparezcan. Las que tienen la tilde son las que ya están. Y las que no tienen tilde son las que no aparecen dentro del diseño. En este caso la mayoría yo las tengo. Entonces voy acá con el relleno inteligente y voy a hacer un clic acá adentro. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Lo que hace no es pintar únicamente ese sector, sino que me creo una figura nueva en base a la intersección de otras. Si yo, por ejemplo, saco este círculo, fíjense que esto lo puedo sacar tranquilamente. Es como si yo lo hubiese armado con Bezier. Me hubiera tomado el trabajo de diseñar toda la figura con Bezier. Y después este lo puedo rellenar. También, si yo, por ejemplo, tengo líneas, voy a hacer líneas acá, otra línea acá, voy con selección para no hacer líneas continuas. Voy a hacer una más acá. Bien. Si yo, por ejemplo, quisiera rellenar estos cuadros, yo no podría hacerlo porque son solamente líneas. Pero si voy con el relleno inteligente, puedo crear, mediante la intersección de esas figuras, los puedo ir creando. Un detalle que les quiero comentar, que es un error muy común cuando uno empieza a trabajar con relleno, que se empieza a acostumbrar y de repente hacen un rectángulo y en vez de rellenarlo utilizando el panel de colores, utilizan relleno inteligente. ¿Sí? Esto está mal. ¿Por qué? Porque no están pintando el rectángulo, sino que están creando otra figura más partiendo de esta. ¿No? Lo peor de todo es si hacen muchas veces clic acá, ahí dentro, están creando muchas figuras. ¿Sí? Entonces, si la figura está cerrada, usan siempre el panel de colores. Si ustedes quieren rellenar una figura mediante la intersección de otras, ahí recién utilizan relleno inteligente. ¿Sí? Entonces acá usamos un círculo y mediante esta figura creamos esta manchita. Ahora voy a hacer acá en la boquita lo mismo. Lo convierto en forma. Lo voy a deformar un poquito. Y voy a hacer acá una figura nueva. Así como está, la relleno. Y el círculo que usé como referencia, lo puedo eliminar. ¿Alguna duda con relleno inteligente? No. Joya. No. Muy bien, muy bien. Copado. Muy bien, perfecto. Ahora voy a hacer las botitas que se encuentran acá. Voy a ir con Bezier. Voy a hacer por acá. Ahí va una.
a curva. Fíjense en este detalle, sí o sí, estas líneas tienen que sobresalir acá. Voy a hacer acá un poquito. Bien. Y ahí creo la figura y lo relleno. Esta línea, si quiero, la puedo seguir reutilizando para las otras. ¿Qué pasa si mi línea... Yo hago clic acá, hago clic acá. Supongamos que yo lo veo de lejos y digo, bueno, de lejos quedó bien. Está perfecto. Entonces voy con relleno inteligente y hago un clic. Fíjense que se pintó, se creó una figura nueva. Y pasó esto. ¿Qué ocurre? Acá no está cerrado, no sobresale. Entonces es como que el relleno se escurre alrededor de toda la figura. Entonces siempre lo que yo recomiendo es que hagan que sobresalga. ¿Sí? Total, después esta línea es solamente una línea de referencia, una guía. Eso después lo borramos. Entonces le hacemos un clic y ahí sabemos que siempre va a quedar correcto. Después acá lo mismo. Hacemos la curva. Colorcito. Y acá también. Forma. Ahora las manchitas que se encuentran acá. En este caso podemos armarlas también con Bezier o yo voy a utilizar mano alzada. Mano alzada también nos va a permitir crear nodos. Si yo, por ejemplo, mantengo presionado y sin soltar, puedo crear las curvas. ¿Sí? Entonces automáticamente Corel me va generando el resto de los nodos. Y con esta, desde acá afuera, voy a hacer las manchitas. Y ahora me voy con relleno inteligente. Y ahí lo armo. Y ahí ya tengo mi vaquita armada. ¡Tarán! Entonces acá trabajamos con lo que es la opción de soldar para poder unificar algunas piezas. Y vimos relleno inteligente para poder crear un objeto partiendo de otro. No quedó exactamente igual. Acá, por ejemplo, la mía comió más pasto que esta, está más gordita, pero bastante parecida quedó. Y no se olviden siempre de ir guardando lo que sería el proyecto. ¿Alguna duda con nuestra vaquita? No. Bien, perfecto. Joya, joya. No, ninguna. Muy bien. Igualmente, tanto el proyecto de la vaquita como el siguiente, que es el delfín, que ahora se los voy a mostrar también, yo de esos tengo armado un paso a paso. Un segundo. en algún lado de mi disco tiene que estar. Corel, paso a paso. Acá está. Delfín y vaquita. Acá tenemos. Esto ahora lo voy a pasar en formato PDF. Y tenemos el proyecto paso a paso. ¿Sí? Fíjense que este es el terminado. Y estas son todas las partecitas que tenemos que armar para que quede el delfín de esta manera. Aleta por un lado, todas las aletitas por un lado, los ojos también, todo por partes. Acá está, paso a paso, cómo se va a estar armando, cómo se tienen que estar las piezas. ¿Sí? Y además, acá hay un archivo donde tienen hoja por hoja, en caso que lo quieran calcar. ¿Sí?
Entonces acá tenemos con Bezier, van haciendo los puntos. Una vez que ya tienen armado, ya está todo correcto, bien hechos los puntos, lo copian, van a la página número 2, acá lo pegan y con forma hacen las curvas. Y acá están las guías, cómo tienen que ir cada uno de los manejadores. Esto si quieren pueden hacer el ejercicio con la plantilla o lo pueden hacer ustedes siguiendo el paso a paso o mirando directamente el diseño, como ustedes prefieran. Lo mismo en el de la vaquita. En la vaquita también tengo un paso a paso, cómo está armado y los pasitos que hay que seguir. Pero eso está en el Classroom, en la página web. Lo voy a subir ahora al Classroom. Me acordé que lo tenía. Gracias. Y después acá la vaquita también. Al abrirlo, lo mismo. Se arma primero el diseño, todo con Bezier, se copia la figura y en el paso 2 se pega y ahí lo pueden ir siguiendo. Así que esto ahora lo voy a subir. Así ya les queda para que lo puedan practicar. PDF. Y delfín. Hay algo feo acá. Esto. Después si quieren hacer el de Bob Esponja y quieren un paso a paso también, me avisan y después se los armo. Hasta ahora nadie lo pidió, por eso nunca lo hice. Pero si el día de mañana me dice, profe, arma el paso a paso, lo armo, no hay ningún problema. Total, dibujar me gusta. Bien, acá ya en la sección de trabajo de clase, entrega de actividades, tenemos Bezier y ahí pueden descargar el archivo. ¿Sí? Recuerden que 3 puntitos, abrir una ventana nueva y desde acá los pueden descargar. Y así ya tienen el paso a paso para poder realizarlo sin problema. Bien, después acá. Vamos a hacer uno nuevo. Chau chis. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Consúlteme, todas las que quieras. Este programa tiene como la función espejo sobre un eje. Sí. Bueno, En las opciones en reflejar. Cuando vos tenés... Claro, ayuda un montón. Si, por ejemplo, como la cara de la vaca era simétrica, con la mitad ya lo completás, ¿no? Sí, se pudo haber hecho. Para ahorrar tiempo, está buena. A veces pasa cuando estás haciendo un diseño que quedan distintas las caras. De repente estás armando, bueno, por lo menos a mí me pasa mucho, que una mitad me queda bien y la otra mitad me queda espantosa. Toda deformada. Entonces, supongamos que vos ya tenés armado un diseño. Voy a hacer una... A ver. Se me sale la flor. Qué feo.
Muévete la curva. Ah, me equivoqué yo. Por eso no me voy a quedar nunca. Ahora sí. Bien, por ejemplo, supongamos que yo ya armé esta parte. Y digo, esta parte, la verdad que me costó un montón hacerlo y no tengo ganas de hacer la mitad. Entonces, así como está, voy a hacer más o menos, voy a calcularle ahí la mitad con una línea guía. Voy a ir a ver, desactivo la opción de desencajar, me aseguro que este objeto es línea guía y voy a colocarlo acá. Entonces, una vez que lo tengo en el medio, voy a posicionar todo como lo quiero y voy a crear un nodo. Bien. Una vez que lo tenemos, así con el nodo seleccionado, desde las propiedades hay una opción para poder abrir los nodos. Entonces le hacemos un clic. Voy acá, hago lo mismo y los separo. Entonces, al haberlos separado, son dos piezas distintas. Yo, por ejemplo, acá lo quiero rellenar y no me deja porque los nodos están abiertos. El tema es el siguiente, por más que lo haya separado, yo si lo agarro se siguen moviendo todos juntitos. Desde el menú objeto tengo que hacer otro paso que sería separar estas curvas, para que ahora sí, cuando haga clic en una mitad, me seleccione solamente esta mitad. Chau. Entonces, esta que está acá, yo quiero hacerle un reflejo. Así que voy a hacer, lo voy a copiar y pegar. O, en vez de copiar y pegar, pude haber ido acá a objeto, transformación, y acá lo reflejo. Entonces lo que quiero hacer es, en base a este punto, voy a activar este punto, le voy a decir que quiero un reflejo horizontal y me quedó el 100%. Acá tiene que ser el 100. Ahora sí. Y ahí ya tengo las dos mitades iguales. Ahora, así como están, tengo que seleccionar tanto esta figura como esta otra y los voy a soldar para que se unifiquen. Y los nodos también los tengo que soldar. Así que los voy a seleccionar y desde acá voy a seleccionar la opción de unir los nodos. Y acá, unir los nodos. Y ahí ya me quedó. Es súper útil. Está Sí, bueno. ahí estaría. ¿Sí? Pues siempre va a pasar, la mayoría de las veces, que una mitad quede mejor que la otra. Bien, acá. Voy a empezar el delfín. Nos quedan unos 20 minutitos, así que puedo empezar a diseñarlo. Si tienen Windows 10, pueden utilizar como hago yo la herramienta de recorte y anotación para poder sacar van a nuevo y hacer una captura. Y después lo pueden guardar. Si no tienen recorte y anotación, pueden sacar una captura de pantalla presionando la tecla ImpPant del teclado. A ver si lo tengo acá. Sí. Fíjense en el teclado que tienen una que se llama ImpPant, que es imprimir pantalla. Una vez que lo presionan, hacen como una pequeña captura. Y después van acá en Corel y acá lo pegan. Lo que sí, después en Corel tienen que tomarse el trabajo de recortarla. Hay una herramienta que se llama recortar. Seleccionan el área que quieran recortar y hacen doble clic. Y automáticamente ahí ya queda recortada la figura. Así trabajan más cómodamente dentro del propio Corel. Acá, en el caso de las figuras, por ejemplo, acá en la aleta,
que tenemos una línea, lo que se hizo fue como una especie de parche. O sea, se armó lo que sería la aleta toda entera, lo cerramos, recuerden de agregar siempre puntos o eliminar los que hagan falta, y si quieren mover más libremente, siempre desde el menú ver ponen desencajar, y si no tienen la opción de desencajar, acá en encajar en, esto lo van destildando. Entonces acá tengo una aleta, supongamos que le voy a hacer acá, le voy a rellenar esto de como de celeste. Bien, y en esta sección se dibujó una figura, puede ser con Bézier o con un rectángulo. Ahí se rellenó y se le sacó el contorno. Entonces ahí queda como un efecto como que está abierto. Y en realidad lo único que está es como una especie de parche ahí pegado, tapando lo que sería la unión. Profe, ahí Carlos puso que ya vuelve, que se tiene que ir a comprar. Ah, bueno, está bien. Ah, está bien, don't worry. Gracias, Lara. No un problema, no un problema. Igual después queda grabado, Carlos, no te preocupes. Así lo puedes ver. Bien, entonces, acá hicimos un parche que lo vas a necesitar acá para esta sección de la aleta y también en algunas otras partes, acá, lo que serían para las cejas. ¿Por qué? Porque acá sobresale un poquito lo que sería la ceja, entonces necesitamos que el objeto esté rellenito para poder hacer este efecto. Esto que está acá es una línea dibujada con Bézier, esto también es una línea, esto también, ¿sí? Son líneas que van creaditas como aparte. Esto voy a sacar. Después, las gotas que están acá al costado, si quieren las pueden hacer con Bézier, eso es a elección de cada uno, pero hay una herramienta para poder hacer estos efectos de pinceles. Ahora se lo voy a poner en nodo, este está en asimétrico. En vez de estar con Bézier tratando de dibujarlo, para que quede más o menos como está, acá debajo, justo debajo de Bézier, van a tener la herramienta medios artísticos. Igual como les había comentado antes, si no les aparece esta herramienta, la buscan y la van añadiendo. Y acá están. Funciona como un pincel común. Donde mantenés presionado se hace más grueso y después se hace más finito al soltar. Después lo que quería era que, por ejemplo, acá en la figura, una vez que lo tenemos, podemos modificar lo que sería el grosor. Si lo queremos más finito, más grueso. Y también se puede cambiar el color. Si yo hago clic izquierdo, fíjate cómo va cambiando lo que sería el relleno.